Muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Amigos del estado de Guanajuato, estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos la presencia de nuestro gobernador del estado de Guanajuato, quien nos va a dar la bienvenida a un seminario para exportadores, un seminario que nos va a ayudar a tener todas esas herramientas para poder gestionar sus negocios, la internacionalización de sus productos y servicios a España, sobre todo utilizar España como esa gran plataforma para la Unión Europea. Gobernador Diego, muy buenos días. Buenas tardes aquí en Madrid. Es un gusto tenerlo en esta semana de Guanajuato. En esta semana de muchas actividades hemos tenido hoy reuniones empresariales, una reunión con turoperadores y yo creo que este seminario va a ser de gran valor para todos nuestros amigos, sobre todo exportadores del estado. Pues sí, la verdad muy contento de estar aquí con una gran oportunidad de platicar y comentar por qué es importante y por qué es atractivo invertir en España y viceversa para España invertir en México, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar un poco de esta visión, lo que hemos recogido con los empresarios en España, de lo que hemos aprendido de esta visita y sobre todo las grandes oportunidades que se tienen para nuestros empresarios en México. Así es, y bueno, comentarles amigos que desde la Fundación Casa de México también les enviamos un saludo muy fraternal y muy cariñoso de nuestro presidente, don Valentín Díez Morodo, y también de nuestra directora general, Jimena Caraza. Y hoy hablaremos de aspectos muy importantes, sobre todo, gobernador, de cuáles son aquellas oportunidades y todos aquellos aspectos que tenemos que considerar para que los empresarios se preparen y que tengan todas las herramientas para esta internacionalización. Sabemos que el estado de Guanajuato tiene un sector prioritario muy importante como es el agroalimentario, y España es un país con grandes oportunidades, sobre todo son aquellos proyectos que se pueden presentar de forma inmediata. No sé si nos quiera platicar acerca de cuáles son los principales proyectos que tienen en este sector y sobre todo que vean España como un destino también para poder vender esos productos aquí en esta nación y sobre todo, como bien lo dije, en ese trampolín para la Unión Europea. Pues mira, yo creo que es importante. Primero, quiero poner un poco el contexto de por qué es importante la relación México y España en materia comercial. Primero hay que entender que hay dos mercados globales. Son, yo creo, los dos mercados más importantes, sobre todo no solo por el número de población, sino por el poder adquisitivo de ambos mercados. Uno es el mercado europeo, que son 447 millones de habitantes en la Comunidad Europea, que son además habitantes, como ya lo dije, con un alto poder adquisitivo. Y por otro lado está Norteamérica, ¿no? Con Estados Unidos, México y Canadá, que suman también más de 450 millones de habitantes. Ambos regiones tienen ese gran potencial económico de adquirir bienes, productos, servicios. Estos dos, digamos, regiones tienen una puerta de entrada. La puerta de entrada al mercado norteamericano para Europa es México, de manera natural. Es el puente, es la puerta de entrada. Y para Europa es España. Entonces tenemos que verlo en dos vías. Así como la comunicación tiene que ser en dos vías, también el comercio es en dos vías. Tenemos que visualizar la oportunidad que se tiene en estos dos grandes mercados y cómo estos dos países, que aparte compartimos pues cosas mucho más importantes que solo el idioma, nos permite tener una posibilidad de generar un puente entre la Comunidad Europea y Estados Unidos. Repito, con unos mercados importantes y con un gran poder adquisitivo. Así pues, México y España tienen la gran oportunidad de generar ese puente comercial entre estos dos mercados y ser las puertas de entrada. Para un empresario español es importante saber que cuenta en México con un puerto de llegada, digamos, para brincar al mercado norteamericano, en un mercado apetitoso para los inversionistas y donde no solo el lenguaje, sino la cultura nos une a España y México, va a encontrar oportunidades de cómo atacar el mercado norteamericano y viceversa. El mexicano, empresario mexicano que quiere entrar al mercado europeo, España es esa puerta de entrada, otra vez por las similitudes culturales y por el mismo lenguaje. Ahora bien, tenemos también cosas en común que compartimos hoy en día. Y bien lo mencionabas, hay sectores que se están desarrollando como el aeroespacial, el automotriz,
qué decir del energético, donde podemos tener grandes coincidencias. Pero también demanda este continente y este país servicios importantes y productos como la agroindustria, que México ha ido evolucionando de ser el granero de Norteamérica a ser hoy el refrigerador, con muchos productos en fresco y congelados que pueden ser exportados a todo el mundo. Entonces, vienen esta serie de oportunidades. Creo que es importante visualizar cómo está hoy el mundo, la geopolítica, cómo hoy, después de la pandemia, ha sido un problema el traer de Asia los productos por los contenedores que se han encarecido por la falta de logística y cómo precisamente se vuelve a voltear, el occidente se ve entre sí, se ve Europa y se ve Norteamérica como grandes socios comerciales que, repito, España y México pueden ser ese puente que une estos dos mundos. Así es, y yo creo que el gobernador dice cosas muy acertadas. Aquí hay una gran oportunidad. Justo este seminario, esta charla que tendremos entre amigos, entre colaboradores, será un poco para entender también todos aquellos aspectos que nos van a ayudar a cerrar esos acuerdos comerciales, ¿no? Porque siempre hemos dicho que hablamos el mismo idioma, pero posiblemente no el mismo lenguaje. Así es. Y ahí es a donde vamos a empezar nosotros a darles algunos puntos claves, cuestiones como temas aduanales, logísticos, legales, y sobre todo hablaremos también de un tratado de libre muy importante, pero también es un gran desconocido muchas veces para nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, hablaremos con los expertos en esta ocasión. Estamos muy contentos, gobernador, por tener esta semana de Guanajuato aquí en Fundación Casa de México. Sobre todo, creo que vamos a tener a más de 200 empresas en línea ahora que estarán escuchando todo esto. De verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por promover este estado que tiene una gran riqueza, y sobre todo yo creo que aprovechar todas estas oportunidades que viene usted encabezando con estas reuniones bilaterales que se están haciendo y lograr tener más Guanajuato en España, que creo que eso es lo que el objetivo de todo A esto, ver, ¿no? y España es clave para lo que viene. Bien, tocabas el tema del tratado, que es un tema importante porque lleva ya algún tiempo cocinándose esta, pues, actualización de este tratado con la Comunidad Europea. Y yo creo que pronto va a estar, pronto va a estar. Nos conviene a México, le conviene a la Comunidad Europea tener este tratado comercial que potencie nuestras capacidades. Pero hay que decir otra cosa importante. España le toca presidir la Comunidad Europea en los próximos años. Creo que son los próximos 3 años donde España será quien lidere la Comunidad Europea. Con mayor motivo, tenemos que estar cerca de España porque va a ser quien esté poniendo la visión y liderando los esfuerzos de la Comunidad Europea. Le toca a España, entonces creo que no hay mejor momento que acercarse a este país tan querido por nosotros y que en el cual podemos hacer grandes negocios, grandes oportunidades. Cuando estén al frente, pues seguramente también España, como siempre lo ha hecho, buscará acercar a América Latina a la Comunidad Europea y esos esfuerzos se verán reflejados en oportunidades que hay que aprovechar, que los mexicanos tenemos que aprovechar, y en especial los guanajuatenses, ¿no? Que somos una tierra de gente trabajadora, de gente del esfuerzo, de esa cultura del esfuerzo que tanto nos gusta presumir. Pues muchísimas gracias, gobernador. Es un gusto y la verdad un honor tenerte en Casa de México. Vamos a empezar con la charla. Vamos a empezar también con una presentación de COFOSE, que ha sido un gran aliado para toda esta presentación y toda esta gestión de este seminario. Y eres bienvenido, son todos bienvenidos. Y vamos a dar inicio a este seminario de cómo vender en España. Muchísimas gracias, gobernador. Hombre, gracias a ti, saludos a todos mis paisanos y ánimo. Es un buen momento el que se viene para poder cerrar filas con España, con Europa y con Norteamérica. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho aprecio al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y también a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión desde España y desde México. De manera muy breve, voy a profundizar en cuáles son los grandes números que traemos en esta relación bilateral entre España y el estado de Guanajuato. Primeramente, quisiera comentarles que el comercio bilateral como socio comercial, España representa nuestro 10º socio comercial actualmente. Figura entre estos primeros 10 países con los que más tenemos actividad de comercio exterior. Esta actividad de comercio exterior llega a ser superior a los 400 millones de dólares en el último reporte, y la variación anual, es decir, el crecimiento que hemos tenido un año a otro, ha sido de un 45%. Esto quiere decir que estamos en una actividad muy fuerte de comercio bilateral. El número de productos que actualmente estamos exportando de Guanajuato a España asciende a 173 productos, que ahorita vamos a hacer un pequeño clic para ver cuáles son, y también el número de empresas exportadoras asciende a 91 empresas en la totalidad. ¿Qué es lo que estamos exportando a España? Bueno, principalmente en un 56%, todo lo que tiene que ver precisamente con vehículos ligeros. Posteriormente también tenemos el sector metalmecánica, en el cual con diferentes forjas y diferentes tipos de terminados estamos mandando también varios productos de metalmecánica, tanto terminados como intermedios. El sector autopartes representa un 10%, un sector también en crecimiento muy acompañado de la industria automotriz. Maquinaria, equipo y material eléctrico, un 4%. El sector alimentos, ya lo mencionaba nuestro gobernador, es un sector que va en franca expansión, con una muy buena alianza, sobre todo con la región de Murcia y las regiones que están muy enfocadas en España hacia este sector tan relevante, representan un 4%. Y bueno, sabemos que también el estado de Guanajuato se le conoce como la fábrica de calzado de México. Nosotros producimos muchísimo calzado e insumos, estamos exportando un 4% de pieles y cueros, y entre otros. Para platicarles de los municipios exportadores, bueno, se concentran principalmente las exportaciones en 4 municipios, aunque tenemos más dentro del estado. Son Salamanca, San José Iturbide, Celaya y Silao quienes concentran el 80% de las exportaciones de los municipios exportadores. Bueno, y ahora vamos a ver qué estamos comprando desde España, qué estamos importando de España a Guanajuato. Bueno, principalmente también figura en primer lugar el sector automotriz con un 42%, lo que son vehículos ligeros, metalmecánica, también como segundo lugar, al igual que en las exportaciones. El clúster moda, también todo lo que tiene que ver con calzado, con accesorios, con ropa, marroquinería. Agroalimentos representa un 4.43%. Figura también el área de empaques, materiales para la construcción, todo lo que es la parte farmacéutica, agroinsumos y la industria química principalmente. Algunos de los principales productos importados, ya para hacer un doble clic, podemos mencionar barras y perfiles de aceros, ejes con diferencial y sus partes, alambre de cobre, caucho con adición de lo que es humo negro de eslice, construcción y prefabricados, algunos materiales para la construcción, sistemas y suspensión de sus partes, frenos y perfiles de hierro sin alear. ¿No? Son algunos de los principales productos que estamos importando actualmente. Y bueno, por último, no menos importante, mencionar cuáles son las áreas de oportunidad en donde más estamos focalizando el crecimiento en este comercio bilateral. Bueno, estamos, por supuesto, en el sector agroalimentos intensificando las relaciones. Si bien sabemos que España es obviamente el huerto de Europa, también en este caso Guanajuato y México representa el huerto de Norteamérica. Tenemos áreas de complementariedad en productos como espárragos, mangos congelados, preparaciones alimenticias y diferentes productos, incluso procesados, que estamos comenzando a terminar. A finales del mes de julio estaremos precisamente viendo la primera fusión entre una empresa guanajuatense y una empresa española que van a abrir una planta de salsas precisamente en España, por mencionar algunos de los productos que estamos moviendo en este sector. Por supuesto,
el sector eléctrico, el sector electrónico, en el área de refrigeradores, todo lo que es el sector de moda, prendas de vestir, algodón, calzado de piel, botas para calzado. Estamos trabajando, somos proveedores de empresas como Inditex y también a su vez hacemos muchas colaboraciones con empresas como Sandro, fabricantes de bota vaquera, y bueno, muchas empresas guanajuatenses que están en esa industria. Juegos de cables para equipo de transporte es otra de las áreas de oportunidad, gabinetes para control y distribución de electricidad, y sorprendentemente, y lo digo de esta manera porque sabemos que España es uno de los grandes precursores de lo que es la cerámica. Bueno, al igual que Guanajuato, estamos haciendo colaboraciones con artículos de decoración, lámparas y cerámicas. Entonces, estas son las áreas en las que estamos actualmente colaborando, enfocando los esfuerzos, más allá, por supuesto, del sector automotriz, que representa una parte muy importante, y bien lo mencionó también nuestro gobernador, el sector aeronáutico, el sector aeroespacial, que es un sector que está en franca expansión, y bueno, prácticamente traemos una relación muy importante. Simplemente en las próximas semanas, a través de COFOCE, estaremos llevando a cabo 3 misiones comerciales, una del sector aeronáutico aeroespacial, otra del sector clúster automotriz y autopartes, o automoción, como ustedes lo nombran en España, y finalmente, y no menos importante, el sector logístico. Este es el grado de relación comercial que tenemos entre ambas regiones, y bueno, yo con esto termino mi participación. Muchas gracias nuevamente por la invitación y mucho éxito en el evento. ¿Qué me dices? Luis, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo por la colaboración de COFOCE. La verdad, sin el apoyo del organismo que representas, no tendríamos esa importante convocatoria de empresas de Guanajuato a esta charla de amigos, en donde les daremos, pues como lo vuelvo a repetir, información que creo que va a ser muy importante, sobre todo con la que tú ya ofreces a todos los empresarios de Guanajuato para el tema de exportaciones, el tema de inversiones. Y bueno, lo que aportamos desde este lado, ¿no? Desde aquí, desde Madrid, desde España, con todos nuestros colaboradores. Y me gustaría darle la bienvenida a Óscar Pérez, consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México. Óscar, muy buenas tardes en Madrid, buenos días en Guanajuato. Como siempre, es un gustazo tenerte aquí en la fundación, en estas charlas, como lo dije, de compañeros, de amigos y sobre todo aquellos quienes estamos involucrados en apoyar a las empresas exportadoras e inversoras de México hacia acá o de manera bilateral, que también lo estamos haciendo. Sin lugar a duda, la embajada es un elemento clave y nuestro paraguas para todas estas actividades que hacemos. Y me gustaría que nos comentaras acerca un poco de esa relación que existe entre México, España, Guanajuato, España y sobre todo cómo podemos potenciar estas operaciones que al día de hoy pues estamos explorando, o muchas ya las tenemos y creo que hay que enriquecerlas. Óscar, bienvenido nuevamente. Bueno, Eduardo, se me hace raro decirte Eduardo, yo creo que Lalo. Como tú quieras. Hemos trabajado mucho. Mi Lalo y todo Casa de México, a Jimena, un saludo a todo el equipo de Casa de México que hacen un gran trabajo y una gran labor por seguir manteniendo que es la marca México, todos somos México, y quiero mandar el agradecimiento y el saludo a todos los que nos están escuchando ahí en Guanajuato, pues una bienvenida a la comitiva que mandan de Guanajuato aquí en España. Un saludo a nuestro embajador Quirino Ordaz Coppel, que bueno, tuvo un recibimiento ahí oficial en la embajada con todo el equipo que viene con el gobernador de Guanajuato. Y yo creo que agradecerle al gobernador Diego Fernández el que queremos que todos los gobernadores hagan lo que está haciendo Guanajuato. Queremos que todos los gobernadores vengan y que sepan que tienen las
los brazos abiertos de parte de la embajada para esto, de parte de la embajada de la Casa México, que trabajamos conjuntamente de la mano. Siempre, ¿por qué? Porque se hagan más negocios y es muy bonito saber y ver la confianza que hay de los mexicanos hacia los españoles y cómo nos tratan y cómo nos quieren los españoles a los mexicanos. La verdad es una relación de hermandad, es una relación muy potente que cada vez, pues tú lo sabes, tú tienes los datos, cada vez más empresas españolas dan pareja, pero ahora ya nos queremos emparejar porque pues 7,000 empresas españolas en México y nosotros vamos ahí como en las 750. Hay una gran área de oportunidad. No hay que tenerle miedo, como decimos allá, a cruzar el charco. Yo creo que las empresas y los testimonios de éxito que tienen las empresas mexicanas que han tocado acá lo abran por sí solos. Y yo sé que las pymes ahí vienen, sé que lo importante que son las pymes para el PIB en México y como que ya no nomás voltean, y voy a decirlo abiertamente, no nada más voltean por Estados Unidos. Ya se dan cuenta de que acá no puedo comparar y vamos a decir, el mercado más grande del mundo lo forma el tratado que tenemos Canadá, Estados Unidos y México, por la cercanía que tiene México con Estados Unidos y Canadá, pero también Latinoamérica por el otro lado. Entonces, y hay que decirlo de nuestra gente, 130 millones de mexicanos, donde el 70% son jóvenes y de una calidad y un profesionalismo altamente competitivo. Y no voy a entrar en el tema de la mano de obra a mejor precio, porque barata no es, a mejor precio. Pero si ponemos en una balanza lo preparado que están nuestros jóvenes y la mano de obra a buen precio, es una gran posición competitiva que tiene México, y que hablar de su gente, de la confianza de la gente, porque sabemos los mexicanos de hacer negocios y con los españoles también, que hay mucha hermandad y mucho cariño. Así es, y dices cosas muy acertadas, Oscar, sobre todo en ese potencial que tiene México, sobre todo en la parte profesional, ¿no? Creo que, y sin lugar a dudas, sabemos que lo que forma la economía de nuestro país son esas pequeñas y medianas empresas que hoy se empiezan a internacionalizar. España es un país de oportunidad en todo este aspecto, ¿no? O sea, en el tema, sobre todo agroindustrial, que Guanajuato tiene un gran potencial, como bien lo dijo el gobernador. Aquí hay que explorar, hay que empezar a ver, hay que empezar a diversificar. Siempre hemos dicho que Estados Unidos, pues como bien lo sabemos, es un mercado potencialmente fuerte, que exportamos millones de dólares cada minuto o cada hora, pero no solamente existe ese río, hay que empezar a hacer arroyos por otro lado, porque nunca sabemos en el momento que pueda haber pues una serie de restricciones o de acuerdos, y que al final lo que nos va a ayudar a diversificar los mercados es a ser más fuertes, ¿sí? A ser más fuertes. España tiene una cercanía con México maravillosa. Nos entendemos perfecto, nos queremos, somos primos hermanos. Esta es una plataforma para poder llegar a países muy interesantes. Es fácil, nada más hay que entender, hay que cambiar toda nuestra dinámica, porque eso sí hay que dejar claro. No es lo mismo exportar a Estados Unidos o Canadá que exportar a Europa. Hablaremos de todos estos aspectos, pero creo que amigos de Guanajuato lo tienen que mentalizar, ¿no? No solamente hacer proyectos que siempre empiezan por la parte romántica cuando queremos exportar. Hay que hacerlos profesionales, hay que hacer un plan de negocios estructurado, hay que realmente hacer una serie de estudios de los que hablaremos en toda esta charla, pero oportunidades siempre hay. Con el apoyo de la Embajada de México aquí en España, que tiene una estructura bastante fuerte que nos representa también muy bien, con todo el equipo de la Fundación Casa de México y con los colaboradores, se pueden hacer proyectos viables, de impacto y sobre todo de buen resultado de manera bilateral. Hablaremos también de no solo vender a España, sino pensar en proyectos circulares, ¿sí? Que es, yo te vendo, pero ¿qué puedo traer como para complementar o enriquecer los proyectos que tenemos? Porque esos son
los proyectos que realmente al final tienen más impacto, ¿no? Que se sientan todos cómodos y les aseguro que cuando empiezan no lo van a dejar de hacer. Así que qué gusto, Oscar, tenerte por acá, qué gusto que compartas con los amigos de Guanajuato pues todos estos temas y no sé si quieras hablar de dónde están, cómo están estructurados, cómo te pueden localizar, porque al final es muy fácil, pero siempre hablarles de qué es lo que hacemos en nuestras diferentes plataformas, ¿no? Bueno, lo voy a resumir muy fácil. Aquí nuestra función en la embajada es una embajada, y ustedes lo han visto, aquí encabezada por nuestro embajador Kim Ordaz Coppel, de brazos abiertos. Nosotros queremos que vengan y ponerles las facilidades para que cada vez vengan más mexicanos a invertir acá. Muchos mexicanos vienen de turistas, pero luego quieren saber a ver si pueden invertir acá. Yo creo que la embajada es el punto, para eso estamos, para decirles por dónde nosotros servimos como avales, se puede llamar, para decirle, esta empresa quiere invertir, y los ponemos con los diferentes, ya sean despachos, comercializadores, lo que necesiten para que ustedes puedan hacer esa transición y animarse a invertir acá en España. Esa es la función. Igualmente, la embajada está para los españoles que quieren invertir en México, también le felicitamos. Como lo acaba de decir muy bien Eduardo, queremos un ganar-ganar, y creo que está ya muy probado, y hay historias de éxito que prueban el ganar-ganar, tanto los españoles como los mexicanos acá. Eso es lo que hacemos en la embajada, para eso estamos. No vean a la embajada muy lejana, siéntanla de ustedes, es su punta, su puerta de entrada a la Unión Europea, está en Madrid y es en la Embajada de España. Ahí estamos y para eso estamos. Ya instalándote aquí, ya puedes entrar a toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, para eso estamos, y siempre he trabajado muy de la mano ahí con la Casa de México, y pues los invitamos a que se animen. Les aseguro que va a ser mucho más fácil de lo que se esperan, y sé que la creatividad de México es muy grande. La verdad, muchas gracias, y los invito a que vengan para acá. Muchísimas gracias, Oscar. Estaremos encantados también, amigo, que nos hagan preguntas. Vamos a estar recibiéndolas a través del chat general que tenemos. Seguramente habrá muchas que contestaremos puntualmente, las generales, porque luego nos hacen preguntas muy particulares, pero nos quedaremos, por supuesto, con sus datos para dar respuesta a cada una de ellas, ¿sí? Así que Oscar, nuevamente, muchísimas gracias por colaborar en esta charla, que nos conozcan todos los que estamos aquí tratando de que tengamos más Guanajuato en España, en Madrid, en Europa, y gracias nuevamente por tu colaboración. Bueno, y Guanajuato tiene mucho que ofrecer. Viva México, viva Guanajuato y viva España. Enhorabuena. Gracias.
Amigos, continuamos con este seminario para exportadores y también para inversores, porque creo que no solamente tenemos que pensar en que hay que vender España, también hay que invertir, hay que coinvertir, hay que hacer negocios circulares con todas estas actividades. Y vamos a hablar de un tema muy importante, los puntos legales y de registro de marcas. Hoy tenemos en Casa de México, en Fundación Casa de México, la visita de un gran amigo, de un colaborador de hace, pues desde que abrió la Casa de México, además es parte de esta esencia, de esta parte medular, de este tuétano que tenemos aquí de México en Madrid, es Pere Pons, de una de las firmas jurídicas legales más importantes que tenemos en México y que ya tiene hoy un espacio también aquí en Madrid. Cheve Ruiz Amarripa es una empresa sólida, muy fuerte, que tiene un gran prestigio y que sobre todo una gran experiencia en atender a grandes empresas mexicanas, a grandes empresas españolas, pero también de aportar mucho valor a todas aquellas que necesitan esa ayuda, sobre todo para entender todos estos aspectos que parece que a veces nos suenan un poco rudos, pesados, pero que al final creo que ustedes son aquel pues ente empresa que lo hace muy sencillo, ¿sí? Quiero darte la bienvenida y qué gusto estar aquí contigo en Casa de México. Muchísimas gracias, palabras demasiado amables, pero la verdad es que es un gusto estar aquí en Casa de México, al igual que poder apoyar a todos los emprendedores mexicanos que están llegando con tanta fuerza en estos últimos años aquí en España, ¿no? Así es, y bueno, ellos son testigo de, pues de esas operaciones que se han hecho con México aquí en España, con esas firmas importantes, pero que también has atendido a pymes, que han atendido ustedes a empresas a quienes les dan toda la orientación sobre este aspecto que, como yo decía, el aspecto legal a veces nos suena un poco complejo, pero ustedes siempre hemos dicho que son los expertos, ¿no? Y por eso hablamos con ustedes porque facilitamos todo esto. Y me gustaría hacerte una primera pregunta, un poco para hacerlo más general. Pues la parte legal o jurídica en todas las operaciones comerciales es necesaria, ¿sí? Es necesaria para protegernos, para protegerlos, para sentirnos cómodos. ¿Y qué aporta un despacho como el de ustedes? Un despacho como Cheve Ruiz Amarripa para el momento de esta operación, ¿no? No sé si nos puedas comentar. Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que hay una parte en la llegada que es la planificación legal y fiscal de las operaciones, tanto si es una simple, llamémosla exportación, como lo que podría ser el establecimiento de una base o de una inversión más estable, ¿no? Creo que en esos momentos cruciales es importante jugar con operadores que tengan una idiosincrasia bidireccional, que conozcan la cultura jurídica y económica de ambos países, ¿no? Chévez Ruiz Amarripa, afortunadamente, pues cuenta con un equipo de más de 800 profesionales, con 63 socios. Tenemos probablemente el que se autodenomina, o algunos premios dicen, que es el mejor equipo fiscal y de comercio exterior de México, pero lo más importante es que tenemos un equipo local aquí en España con mucha fuerza, mucha solvencia para cubrir todos los ámbitos del derecho y además podemos conectar, como hace también una labor encomiable la Casa de México, con las instituciones, con los proveedores que pueden ser relevantes para todo este proceso de aterrizaje y de llegada, ¿no? Sí, yo creo que hablas de un aspecto muy importante, ¿no? Porque luego cuando hacemos acuerdos comerciales, legales, operaciones, sobre todo en esos puntos que ustedes tratan, puede ser que entendamos que son completamente diferentes en México a tenerlas acá y a donde tenemos un cierto miedo, una incertidumbre a hacerlo, ¿no? Yo creo que despachos como Cheve Ruiz Amarripa les pueden dar la información que bueno, que sí hay unas ciertas bases que se cubren a nivel internacional y que operamos perfectamente, pero yo creo que vale la pena, amigos exportadores, que los contacten, que hablen con estos expertos porque no es tan difícil. No es tan difícil llevar a cabo todas estas operaciones. Simplemente hay que entender las partes correctamente, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos elementos, tanto legales como fiscales, en el caso de las inversiones o de los acuerdos comerciales, ¿cuáles son los elementos
que nosotros debemos tomar o tener en cuenta, Pera? O sea, sobre todo los principales o los básicos, porque creo que desde ahí es a donde tenemos que empezar, ¿no? Claro. Yo creo que desde un punto de vista legal y fiscal estrictamente, obviamente hay cuestiones comerciales y logísticas muy importantes, pero si nos centramos en el campo legal y fiscal estrictamente, hablamos de 5 pilares, ¿no? De un lado está la fiscalidad, un tema importantísimo y quizás el que es un poco más dispar o el que tiene una cierta complejidad. Tenemos un tema marcario, ¿no? De reconocimiento y protección de las marcas, es muy importante. Tenemos un aspecto legal que va muy imbricado a la forma de llegada. Estamos hablando de la distribución y agencia, comisionistas, contra el establecimiento de bases logísticas, de subsidiarias, ¿no? Tenemos un aspecto regulatorio. Lamentablemente, jugar en Europa, jugar en España, implica entrar en un mercado de una madurez regulatoria y administrativa muy importante, donde los aspectos para fitosanitarios, alimentarios, etcétera, va a ser muy importante, pero también otros. Y finalmente hay un aspecto migratorio, ¿no? Que podemos ir un poco más en detalle, pero que es importante en el caso de desplazamiento de equipos, ¿no? Si vamos a mandar a gente sobre el terreno, tenemos que tener en cuenta, hay algunas anécdotas divertidas, ¿no? Pero evitar errores, ¿no? Porque lo que es una anécdota divertida podría acabar en una cosa un poco más complicada, ¿no? Así es, y creo que tomaste un punto y comentaste algo muy importante, ¿no? Un registro de marca que parece que es nada y que estamos muy ligeros y que no lo tomamos en cuenta, pero cuando ya tenemos operaciones y podemos estar 2, 3 años vendiendo, igual ese distribuidor o ese comercializador registra tu marca y te echa al trasto todo el proyecto. Entonces, Chever Ruiz Amarripa son el despacho que les ayuda a decir cómo hacerlo, cuáles son las maneras más sencillas para gestionar todos estos registros, ya sea que lo quieran hacer en España solamente, pero siempre recomendamos que sea toda la Unión Europea porque seguramente van a querer hacer ese trampolín y sobre todo no tener esas malas experiencias, ¿no? Yo creo que los aspectos legales son todos esos acuerdos que nos va a dar una tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad de decir, lo estoy haciendo bien. Muy importante. Yo creo que a nivel de marcas lo que tenemos que entender es, al igual que tenemos 3 tipologías principales de marcas, denominativas, gráficas, mixtas, tenemos también 3 niveles de protección, ¿no? Lo que es la protección nacional, lo que es la protección comunitaria y lo que es la protección, llamémoslo, internacional. Los ámbitos geográficos son muy importantes. Uno no puede confiar en la notoriedad previa, la preexistencia de la marca, tiene que proceder al registro y obviamente nos enfocamos claramente a una protección en todos los Estados miembros de la Unión Europea si entramos al nivel de protección comunitario. ¿Qué es importante ahí? Recordar que lamentablemente en las renovaciones de marcas comunitarias el Reino Unido va a quedar excluido. En las nuevas entradas de registros comunitarios no se va a incluir el Reino Unido. Para esas situaciones, ¿no? Y podemos trabajar con el INPI, podemos trabajar con otras organizaciones, pero las marcas internacionales a través del Acuerdo de Madrid, ¿no? Del 89 puede ser una manera de entrar hasta un máximo de 130 países y tratar de tener una protección de un ámbito incluso supranacional, supraestatal, ¿no? Un tema, como tú dices, muy, muy importante, un error muy común. Vamos a encontrar las típicas problemáticas de parecidos, de confusiones, de traducciones, y en eso también hay un montón de anécdotas divertidas, pero sobre todo pensar que el primer paso de una llegada tiene que ser una estructuración de si voy a tener presencia o no y de una protección marcaria muy importante. En esta charla siempre hablamos de cosas, bueno, positivas, por supuesto, pero yo creo que también hay que hablar de ciertas problemáticas o de errores que hemos cometido los mexicanos en el tema de exportación o de los acuerdos o de todas estas operaciones comerciales, ¿no? Y hay algunas que son muy clásicas, otras son muy complejas, pero no sé si nos puedas comentar algunos de los fallos que hacemos en el momento de internacionalizarnos, salir y que no los tomamos en cuenta y que luego se vuelven dolores de cabeza, al contrario, en lugar de ser una situación tranquila y que lo que queremos es no desanimarnos, sino todo lo contrario, que tengamos ese ánimo para poder pues echarle toda la leña al asador y decir, me voy por este proyecto comercial. Pero ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los errores más clásicos o los que nosotros cometemos? Vamos a llamarlo ejemplos clásicos, porque el empresario mexicano afortunadamente es alguien
muy avispado, muy entrenado, que ha trabajado varios mercados. El doing business internacional es algo que lleva ahí dentro, pero obviamente hay anécdotas y hay puntos a tener en cuenta que son muy especiales, ¿no? Así, un poco de memoria, ¿no? Yo te diría, en el ámbito fiscal, ¿no? Vemos cosas claramente importantes. Por ejemplo, ¿no? Desde tener en regla los certificados de residencia para evitar retenciones en los pagos. En el caso de tener operadores logísticos, tener muy en cuenta la estructura de apoderamientos y de orden de venta para evitar una presencia fiscal gravable en forma de establecimiento permanente, aunque no tengas filial o sucursal, ¿no? En el caso de estar establecidos porque ya tenemos una presencia mayor, con una filial, con una pequeña entidad, sobre todo vigilar los acreditamientos de impuestos en la cadena de reparto de dividendos, ¿no? Esos tipos de temas que parece que quedan más lejos para una segunda derivada, es importante verlos desde el inicio, ¿no? Cuando estamos establecidos, por ejemplo, sistemas de recuperación rápida de IVA, ¿no? Eso es algo que parece que pues el pequeño contador, gestor, cuando llegas, ya será menos importante, las cargas irán creciendo con las ventas. Bueno, pues luego es un problema volver a entrar, tener los papeles en regla y poder conseguir eso rápidamente, ¿no? Otras anécdotas, pues yo te diría que desde un punto de vista, pues, marcario, ¿no? Pues hay por ejemplo, en el sector de la automoción, ¿no? Yo siempre saco ese ejemplo un poco divertido, ¿no? Una marca japonesa se le ocurrió importar un coche llamado Moco, ¿no? Entonces, obviamente, eso no tenía mucha atracción de ventas, ¿no? Pero más allá de las similitudes, distinguir que en España se protege tanto la marca como la denominación social, que no se debe confundir. Se registra por separado, obviamente, el registro de Internet, ¿no? Pero además tenemos las denominaciones comerciales, ¿no? El caso de Inditex y Zara. Las dos tienen objeto de protección y las dos deben ser objeto de protección cuidada, ¿no? En los temas de distribución y establecimiento que comentábamos antes, quizás el punto más relevante es distinguir para nosotros la distribución de la agencia. El contrato de agencia es un contrato más parecido al del comisionista por cuenta ajena, si queréis llamarlo así. Crea una cartera de valor, una cartera de cliente que va creciendo con el tiempo. El problema es que si en algún momento queremos deshacernos de esa agencia o representación, la ley tiene una protección fuerte para la gente en forma de indemnización según el promedio de ventas de los últimos 5 años. Y por lo tanto, si bien es un esquema más sencillo donde el crecimiento va a ser más rápido, hay que prever también las salidas de estos puntos, ¿no? Finalmente, ¿no? En el tema regulatorio, el regulatorio engloba desde medicamento a fitosanitario, alimentación, incluso a temas de juguete, ¿no? Pues tenemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sector del alcohol, pues hemos visto que los tamaños del alcohol distinto al vino no son los mismos que opera el mercado mexicano y hay que adaptarse, ¿no? Aquí tenemos de 700 y de litro y no podemos tener otras medidas. Los etiquetajes con las lenguas regionales españolas, contenido y transparencia sobre volumen de alcohol, porcentaje, fabricación, puerto de importación. Hay un contenido técnico específico, ¿no? Pero si nos vamos a otros temas, pues veremos obviamente la necesidad de autocertificarnos en que el producto cumple requisitos de Comunidad Europea para el producto distribuido en la Unión Europea. Veremos la necesidad en los alimentos de tener proveedores y almacenes certificados para el almacenamiento de producto fresco o para comida. Hay un sinfín de temas regulatorios que podemos expandir hasta cosas ya hipercomplejas como los productos de doble uso militar, ¿no? Todo eso en un mundo, ¿no? Para haceros una idea, el año pasado se emitieron 155.000 páginas de legislación empresarial en España, que confieso no haber leído todas, pero que es importante navegar con cuidado, ¿no? Y finalmente, pues en el tema migratorio, ¿no? Muy habitual, ¿no? Voy a hacer un pequeño trabajillo, tengo 90 días de visa, no pasa nada, ¿no? Mirad, ahí han pasado cosas más divertidas y menos divertidas, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Pues es un inspector que se sentó bajo una pasarela de moda y cuando acabó la pasarela de moda se fue a los camerinos a inspeccionar a todos los artistas y modelos que había ahí para pedirles sus permisos de trabajo. No podemos confiar en que una actividad que entró dentro de los 90 días, ¿no? de visado está bien. Y el otro es que los 90 días de turista engloban un espacio Schengen mayor, ¿no?
a lo que es España, que es casi toda la Unión Europea, ¿no? Incluso países adjuntos, y que debemos tener en cuenta el cómputo de esos días para no superar nuestras visas, ¿no? Simplemente cuestiones de detalle tener en cuenta, aprender a navegar. La idea es que los empresarios puedan navegar ese mercado sin estar en una jaula de oro, que ellos puedan aprender los principios básicos. Luego el doing business es como en todas partes y se puede crecer bien y fácil, ¿no? Así es, y son grandes detalles que creo que hacen los grandes proyectos. Creo que fue una pincelada de realmente aspectos que debemos considerar todos en un plan de negocios. Creo que bien lo dijiste, imagínate en el tema de moda, que parece que vengan de turistas y que los detienen y que se te cae todo el proyecto y que ya te queda con un mal sabor de boca porque yo... Audiovisual también. Exacto, o de cualquier otro tipo porque me traje unas muestras y no me las traje correctamente y ya me metieron en la aduana con un foco rojo y entonces ya voy a ser inspeccionado en todos estos puntos que realmente van a ayudar. Yo creo que, amigos, es siempre dirigirnos a los expertos, expertos como ustedes, como Cheve Ruiz Amarripa, y sobre todo, pues hacer ese plan de negocios muy global, muy general, con una visión muy amplia a que realmente tomemos en cuenta todos esos grandes detalles que van a ser los importantes proyectos. Y bueno, un poco para terminar, Pera, hay un punto que creo que todos y seguramente nuestros amigos exportadores de Guanajuato nos van a preguntar, ¿y esos contratos internacionales son muy costosos, son complejos? ¿Cómo los puedo hacer? Seguramente cada uno tendrá su propia medida o traje a la medida, pero no sé si nos puedas comentar algo sobre ello. No, yo creo que lo importante es que hay una base de doing business, de conocimiento internacional, que es básica para la mayoría de jurisdicciones desarrolladas y por lo tanto los términos negociales son habituales. Simplemente la elección del foro y de la legislación aplicable puede ser una cuestión importante, ¿no? Hay una moda ahora, por ejemplo, en determinados contratos de commodities, de establecer la ley de Suiza como la ley del arbitraje, con un arbitraje. Esos procesos pueden acabar en litigaciones muy costosas, ¿no? Hay que tratar de simplificar en nuestros primeros pasos y atendiendo a la potencia de cada una de nuestras empresas, qué es lo bueno, lo óptimo y lo razonable, ¿no? Y hacer una sujeción a cámaras de Nueva York y temas de estos puede acabar en un drama que no podamos costear. La jurisdicción española tiene su lentitud, tiene sus problemas, pero suele ser una jurisdicción fiable y hay que ver ahí también incluso la posibilidad de litigar en origen y de reclamar para el empresario mexicano que la ley y la legislación aplicable pueda ser la mexicana cuando es más favorable para nosotros, ¿no? Así es. Amigos, seguramente se van a quedar con 1000 dudas y 1000 preguntas, pero todo esto se lo vamos a mandar en una grabación, ¿sí? A cada uno de sus correos. Vamos a mandar una presentación también de las empresas que están colaborando con nosotros y de todos estos amigos de Casa de México. Así que tendrán los datos de Pera, los van a tener, ¿sí? Para contactarlo, para darle seguimiento a su internacionalización. Y Pera, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto y una alegría tenerte aquí en Casa de México, que es tu casa. Muchísimas gracias a vosotros, lo mismo digo. Gracias.
Amigos, continuamos con esta charla de cómo vender en España y vamos a dar paso. Por cierto, ya hemos recibido varias de sus preguntas. Yo creo que terminando la presentación que tenemos ahora vamos a empezar a dar respuesta a algunas. Son muy interesantes. Hay unas puntualmente sobre algunos sectores que creo que son de gran oportunidad, algunos legales que sí creo que vamos a tenerles que dar la herramienta para contactar a nuestros expertos, pero vamos a empezar con algo muy importante, el Tratado de Libre Comercio, el tratado con la Unión Europea, que ha sido pues realmente una herramienta muy valiosa para facilitar todas estas operaciones entre nuestro país, México, con este número de países y esta unión que realmente se hace un mercado muy atractivo. Y para ello a mí me gustaría presentarles a Miguel Narváez. Miguel, amigo de hace muchos años también, es un gran experto en todo el tema y gestión, no nada más el tema, sino que ha sido parte de la gestión de todo este Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Él estuvo en la representación de Zagarpa en Bruselas, es economista, es un gran emprendedor, es una persona que nos ha aportado mucho a varios empresarios y sobre todo un asesor puntual y muy detallista de muchos puntos sobre pues cómo vender en este país que parece que, como bien lo decía, es muy sencillo, pero nada más hay que adaptar los proyectos a estas necesidades que se tienen. Miguel, bienvenido a tu casa, bienvenido a Casa de México. Buenos días. Bien, pues vamos a empezar con Miguel. Su empresa se llama Compass Consultores. También ahora tiene este organismo que nos puede ayudar a facilitar, sobre todo con información muy puntual y detallada de aspectos pues muy relevantes, y aquí hablaremos de muchos temas, porque hablar del tratado nos podemos tardar, creo que toda esta tarde, mañana, y podríamos seguir, porque si nos ponemos a hablar de sectores nos vamos a meter a fracciones, oportunidades, a muchas cosas que se tienen, pero vamos nuevamente a dar una pincelada para que Guanajuato pues tenga más presencia en España. Y bueno, Miguel, a mí me gustaría preguntarte qué beneficios trae consigo la modernización de este Tratado de Libre Comercio, sobre todo para los amigos de Guanajuato. Aquí básicamente hacer un poquito de historia. El actual Tratado de Libre Comercio en vigor desde el 1 de julio del 2000, es decir, en mes y medio cumpliremos 23 años ya del Acuerdo de Libre Comercio. Y en eso entonces se quedaron pendientes, sobre todo del sector agroalimentario, es el que se quedó pendiente de que esté completamente liberado. Es decir, tenemos 385 productos mexicanos que no pueden entrar acá a Europa de manera libre, sino que tienen que pagar algún arancel, y 927 productos de parte de la Unión Europea para exportar a México. Entonces, en esta modernización, lo que se trató y básicamente el mayor alcance es precisamente en el sector agro, es decir, aquellos productos como espárragos y algunos otros productos por ahí que aún tienen o algún cupo o algún arancel. Con la entrada en vigor de la modernización, se tendría un mayor acceso al mercado. O sea, ¿me podrías decir que uno de los sectores más beneficiados en este momento es el agroalimentario? ¿Y cuáles son aquellas en cuanto a temas de aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias? ¿Qué nos podrías comentar sobre estos puntos? Básicamente, como mencionabas, y es el gran ganador de esta modernización es precisamente el sector agroalimentario por estos productos que quedaron pendientes, que con la modernización se irían a libres, y sobre todo del interés de Guanajuato, pues tenemos las fresas, los espárragos, que son buenos productores, entre el 4 o el 5, el 6 de principales productores en México, y que pueden sacar un buen provecho de esta modernización. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de espárragos, actualmente hay un cupo de 600 toneladas, que cuando entre la modernización pasaría en automático desde el primer día a 1,000 toneladas libres de arancel, y al quinto año completamente libre.
Igual la miel, que también es un producto de Guanajuato, no entre los principales, pero de gran repercusión, sobre todo en el ámbito social. Actualmente tenemos un cupo de 30,000 toneladas, que de inmediato, cuando entre la amortización, se irían a 35,000, pero ahora sí, ya libres de arancel. Ahorita se tiene la mitad del arancel, a 8.6, y al año 7 completamente libre, sin ninguna restricción ni de volumen ni de arancel. Voy a poner el ejemplo del espárrago porque Guanajuato es un gran productor de este producto, y sobre todo que además España, la Unión Europea, es un gran consumidor del espárrago. Pero me gustaría hablar contigo un poco de todas esas historias de introducimos un producto, tenemos presencia, pero luego nos salimos, ¿sí? Y luego estamos un rato y luego dejamos de vender y luego volvemos a regresar. Y comentar, ¿tú qué opinas de ello? ¿No? O sea, al final, los empresarios de México, creo que ha habido un tema ahí de, sí, hoy es oportunidad, pero en el siguiente mes no, y me salgo y entro. ¿Qué nos podrías hablar acerca de este movimiento no continuo que se tiene o presencia de un producto? Ejemplo, el espárrago en España o la Unión Europea. Sí, exactamente, y qué bueno que tomas el tema, que es principalmente la gran diferencia con el mercado americano. Estamos muy acostumbrados a que del mercado americano nos compran 15, 30, 50 clientes diferentes, y tenemos normalmente cotada nuestra cuota de ventas, pero de repente pasa alguna cosa, que algún presidente de Estados Unidos cierra algún mercado, no ponen algunas restricciones, como lo han tratado de hacer en el pasado, y siempre la idea pues es tener una diversificación en nuestra canasta de mercados, ¿no? Y el mercado europeo, a diferencia del americano, es más de una relación de largo plazo, de ganar, y sobre todo, ¿qué significaría eso? Que precisamente va a haber algunos meses donde el precio está fabuloso para México, y dice, aquí entro y voy a ganar mucho. Pero el siguiente mes ya bajó, ya no me conviene. En ese caso, el europeo le gusta más los contratos de largo plazo, de 1 a 5 años, donde se establecen ciertos parámetros, ciertos promedios, donde ambos van a poner. Cuando se gana y cuando se pierde, se comparten las ganancias y se comparten las pérdidas también. Y sobre todo, muy importante, la seriedad en el mercado, ¿no? Ya lo decía Per hace rato, el ámbito regulatorio es más fuerte, es más estricto en Europa, desde cómo es mi almacén, cómo me revisan si yo tengo mi negocio de venta o de almacén, cómo tengo que dar aviso para que me revisen mi almacén, que cumpla con todas las regulaciones de etiquetado, y sobre todo que a veces decimos, bueno, no pasa nada, quedé mal. Pues no, porque verdaderamente, y tú lo viviste cuando estabas en ProMéxico, y pues se queda mal el país o se queda mal el mismo estado de Guanajuato, ¿no? Decir, no, pues los de Guanajuato no cumplen, ya no les compres porque quedan muy mal, no hay una relación de largo plazo, ¿no? Entonces, pensar siempre, lo que decía hace rato Pérez, lo que decía el gobernador, pues siempre auxiliarse de aquellas personas, de aquellos despachos, de la embajada de Casa de México, de COFOCE, para que puedan llegar sin aquellos problemas, que ustedes no se conviertan en la anécdota, ¿no? Que no tengamos nosotros que decir una nueva anécdota, ya estamos llenos de ellas, y pues a ti te tocaron muchas, ¿no? Así es, y bueno, me gustaría a mí hacer hincapié sobre este tema, la continuidad y el mantenimiento de todo proyecto comercial es muy importante, porque posiblemente en algún momento tenemos una introducción de un producto, llegamos a un muy buen acuerdo comercial, pero como son fluctuantes, o aquí hay oferta y demanda, y en todos los productos, yo creo que en el sector agroalimentario es el más sensible, ¿no? Pero también sucede en automoción, también sucede en servicios, también sucede en metal mecánico, en moda, en todos los sectores siempre hay oferta y demanda, pero hay que pensar en todos los proyectos, en todos nuestros planes de negocios, que tiene que haber unos picos interesantes y puede haber unas bajadas, pero si nuestra media es de valor a nuestra empresa, va a dar un beneficio
para que tengamos una comercialización bien establecida, hay que pensarla. Quiere decir que es positivo tener un proyecto comercial con España y en este caso con la Unión Europea. No siempre va a ser ganar todo el tiempo, porque posiblemente en algún momento se va a tener que ceder, pero no es ceder para perder, es ceder para dar una promoción de mantenimiento y de presencia de los productos en este mercado, porque así es como funcionan al día de hoy. Me gustaría tomar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene la venta de espárragos también, y tiene una continuidad y tiene un seguimiento y campañas, introducciones y presencia durante todo el año. Por eso, tanto los distribuidores como el consumidor dicen, aquí hay un espárrago de Chile, es bueno y lo tienen en casa. Yo creo que debemos de pensar en eso, amigos de Guanajuato, para que logremos realmente proyectos de impacto. Y bueno, Miguel, a mí me gustaría también que nos dieras unas recomendaciones y que les dieras a los exportadores cuáles son o cómo pueden aprovechar estas pues nuevas negociaciones que se están haciendo del tratado. Hay una serie de cupos que, como bien lo decías, en la miel, etcétera, pero hay otras más, ¿no? Y porque yo creo que estamos pensando de manera así, es global, es Guanajuato, pero a veces tenemos contacto con todo México, con otros empresarios, y cuáles son los que tenemos al día de hoy vigentes, ¿no? Sí. Básicamente, aparte de la miel y de espárragos, hay jugo de naranja, jugo de piña, jugo de un solo cítrico, que son aquellos cupos que no se llenan al 100%. De hecho, los únicos 2 cupos de México con la Unión Europea que se llenan al 100% y se llenan rápido es precisamente espárragos, y el otro es el de los plátanos. Esos son los 2 que más se llenan. La miel no se ha llenado nunca. Tenemos también atunes. Sé que Guanajuato no produce atunes de manera directa, pero tiene algo de acuacultura muy interesante que cada vez ha ido subiendo. En los últimos 10 años más que ha triplicado su producción, que también es un buen mercado para el mercado español, que de Europa es uno de los grandes exportadores de productos de la pesca hacia el mundo. Aquí el gran mercado del pescado, que es bien importante, Vigo, no se diga. Y sobre todo, ahorita que mencionabas el caso de Chile en espárragos, pues el caso más emblemático de México, que es el aguacate, pues somos el 5º proveedor de la Unión Europea en aguacate, cuando somos el principal productor, el segundo consumidor, el principal exportador. ¿Por qué no llegamos? Pues precisamente por esa inconsistencia de solamente tratar de llegar en aquellos pequeños espacios de tiempo donde sí les conviene mucho esa producción, y al contrario, Chile y Perú, que nos llevan ahora sí como 3, 4 veces en lo que es la exportación de aguacate, pues es porque son más constantes, no porque sea mejor. De hecho, el producto, el aguacate mexicano, pues está súper reconocido por su nivel de grasa, que los demás no lo tienen, y sobre todo, y ahora cada vez menos, porque ahora pues ya Jalisco puede exportar a Estados Unidos, que eran los que más se dedicaban al mercado europeo. Yo creo que aquellos que apenas lo estaban atendiendo, yo creo que se van a dejarlo de atender, y sobre todo en la parte de Guanajuato en particular, en productos agropecuarios, pues las berries, que fueron el principal producto agropecuario de México el año pasado en términos de exportaciones, pues Guanajuato tiene todas, ¿no? Tiene fresa, tiene zarzamora, tiene arándanos, tiene frambuesa, que son muy apreciadas acá en Europa, y México cuenta con la parte sanitaria para poder exportar a Europa, así que yo creo que es el principal producto a aprovechar ahorita por la parte de Guanajuato en el sector agro, ¿no? Así es, y yo creo que no solamente pensar también en frescos, también los procesados, hay grandes oportunidades. Nosotros aquí desde la Fundación Casa de México hoy estamos atendiendo a todo el tema y tenemos un programa que es Entre Sabores, para apoyar a todo el tema gastroempresarial también, porque ayudamos a todos los establecimientos de alimentos mexicanos que están aquí en Madrid, que hoy ya prácticamente son 140 restaurantes mexicanos solo en Madrid, pero estoy hablando de este aspecto porque
el sector agroalimentario también incluye todo esto de los productos procesados. Y hay un tema muy importante que hay que homologar y certificar todos estos productos porque no es de consumo como lo hacemos en México, de consumo nacional. Hay una serie de regulaciones que también debemos de cumplir y Miguel, en el caso del sector, pues es también un gran experto que, como siempre he dicho, acérquense a ellos, a todos los expertos, porque son quienes nos pueden decir, ¿y cómo puedo homologar y certificar un producto para que tenga una introducción mucho más sencilla a España y a la Unión Europea? Porque de verdad, cada vez se venden más mermeladas, más salsas, más congelados, más procesados, más productos que realmente hoy empiezan a ser no solamente para la gastronomía mexicana, para la gastronomía internacional, para los chefs que están explorando actualmente o para el consumidor. Y sobre esto de homologar y certificar, ¿qué nos puedes decir, Miguel? Aquí básicamente es muy importante, sobre todo que nosotros ya lo hemos vivido, sobre todo cuando importamos de China, de Estados Unidos, de otros países, donde se les exige un marcado, unas pruebas, sobre todo de aquellos aparatos eléctricos que necesitan tener una continuidad eléctrica, los amperajes. Lo mismo pasa para acá, sobre todo tomando en consideración que el nivel de electricidad es diferente. En México es 110, 120, acá estamos hablando de 220. Entonces, todos esos aparatos, toda la parte del sector automotriz, donde Guanajuato es un actor importante, no solamente en el mercado mexicano, sino en el mercado mundial, pues hay que recurrir a estas certificaciones, recordando sobre todo que en Europa la mayor parte es de parte del fabricante, ¿no? Es una autoconformidad, es decir, un auto, el gobierno no lo revisa, sino simplemente yo lo mando a certificar o a homologar de acuerdo a la regulación europea. Y en la presentación que les van a compartir, ahí vienen muchos enlaces y más detalles de un poquito cuál es todo este proceso de certificaciones y homologaciones. Así es, amigos, y volvemos a lo mismo. Me da una pena porque la verdad me encanta. Yo me quedaría mucho tiempo, toda la tarde, hablando de certificaciones, de homologaciones, de cuáles son aquellos productos que no deben de estar incluidos dentro de los alimentos procesados, de colorantes, de empaquetados, de etiquetados, de vacíos, de temas desde homologar unas escaleras porque deben de pesar diferente a las que tenemos nosotros en México, a las de la Unión Europea, de mandar un tema de aparatos médicos o que no están actualizados acá y que cada mercado tiene sus diferencias. Hablar de, no sé, de licitaciones públicas, que también son un tema bastante importante. Entonces, de verdad, es para que nos sigan, para que hablen con estos amigos, como en el caso de Miguel, y que les vamos a pasar la presentación con todos los detalles de esta pequeña charla que yo siempre he dicho que es como una pincelada, nada más para pensar en el mercado español europeo. Miguel, qué alegría nuevamente tenerte aquí en casa, es tu casa. Gracias por compartir con nosotros este tema tan importante que son el Tratado de Libre Comercio, sus certificaciones y aquellas experiencias que creo que te ha tocado vivir y que contáctenlo, porque la verdad vale la pena que nos ayuden. Muchas gracias, Miguel. No, de nada, un gusto y esperamos sus preguntas para mandarles las respuestas concretas a cada uno de sus casos, ¿no? Muy bien, y bueno, ahora vamos a continuar con otro punto muy importante que son todos los aspectos logísticos y aduanales y en menos de 30 segundos estamos nuevamente con ustedes.
Amigos, pues vamos a continuar con ese aspecto que les dije, sobre todo ese punto que es muy importante, el tema aduanal y logístico. Olga, muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Olga Blázquez es de la empresa Raminatrans, Ujú. una empresa consolidada desde hace varios años que además tiene operaciones con México, que era lo que Ujú. más nos interesaba hablar también con todas estas agencias que tienen la experiencia de podernos orientar para facilitarle a nuestros amigos de Guanajuato cuál es la manera más sencilla, ¿no? de poder exportar con todas las herramientas que ustedes como expertos y como empresas involucradas en los proyectos comerciales nos ayudan. Y me gustaría, Olga, preguntarte así de primera, ¿cuál es realmente la tarea que realiza una agencia aduanal operador logístico en el caso de las exportaciones, por ejemplo, de Guanajuato a España? Muy bien, pues lo primero, daros las gracias por invitarnos siempre a este pedacito de México aquí en Madrid, que siempre es un placer venir. La verdad es que yo creo que el exportador en este caso siempre tiene el papel más fácil. Sacar la mercancía de un país es mucho más fácil siempre que introducirla. Raminatrans tiene 2 oficinas en México, tiene una en Ciudad de México y tiene otra en Guadalajara. Desde ahí nosotros no certificamos nada, un agente aduanal nunca certifica nada, pero sí que disponemos de medios para orientar y saber dónde tiene que dirigirse cada exportador para sacar su mercancía del país, sobre todo para ayudar al importador, que es el que realmente tiene más dificultad para introducir la mercancía. Siempre es mucho más complicado la introducción que la exportación. Pero como Raminatrans es una empresa española y estamos aquí, la empresa es valenciana, tenemos un montón de delegaciones, siempre vamos a asesorar al importador de lo que necesita para poder introducir la mercancía antes de que toque el puerto. O sea, es absolutamente importante que el importador conozca bien el producto que va a traer para que en la aduana nunca haya ningún problema. Ok, y en ese aspecto, ustedes como empresa de logística y aduana pueden y ayudan o lo orientan para que sus facturas, sus permisos, sus temas, realmente sus documentos estén de una manera, podríamos decir, correctos o fáciles. Efectivamente, o sea, nuestros compañeros en las oficinas de México siempre van a ayudar al exportador, le van a orientar en toda la documentación, que como digo es muy básica. Sí que es importante que, como decía antes Miguel, la mercancía tiene que estar muy bien etiquetada. Siempre desde aquí se va a solicitar si hace falta una ficha de seguridad, porque lleve baterías, si es alimentación el etiquetado, o sea, todo tiene que estar muy bien preparado y previsto aquí para recibir la mercancía. Y esa documentación sí que tiene que aportarla al exportador. Y nuestros compañeros de las oficinas de México siempre van a orientarle de dónde tienen que dirigirse y qué es el etiquetado que necesita o qué fichas de seguridad o qué documentación necesita para el importador tener preparado. Ok, ¿y ustedes cuáles creen que son las principales barreras o aspectos que debemos de considerar en cuenta para no, o que nos topamos en el momento de exportar a España? Siempre es muy importante, como vuelvo a insistir, porque es muy importante tener o sea, que el importador tenga muy clara la mercancía que va a traer, para que en la aduana no se encuentre con ningún parón, que haya una inspección, que siempre puede haberlas. Hay veces hay productos que pueden ser más susceptibles y hay veces que es aleatorio una inspección o bien documental o bien física en el aeropuerto o en el puerto. Entonces es muy importante que el importador conozca la mercancía que va a traer, pero es que para eso estamos nosotros también y les podemos asesorar. Tenemos un departamento de aduanas a nivel nacional que les pueden a los clientes de vuestros exportadores en México asesorarles para traer esa mercancía. ¿Y ustedes cómo le hacen para poderles ayudar a seleccionar? Es decir, ¿me lo traigo terrestre o me lo traigo aéreo?
¿Es un poco por la operación? ¿Cómo le ayudan a la empresa en este caso? Depende del producto que sea y depende de la urgencia que haya. Desde luego, terrestre desde México nos va a resultar un poco complicado traernoslo hasta aquí, pero bien podemos traerlo o por marítimo o por aéreo, dependiendo de la necesidad, del tipo de producto. Si es alimentación, como estabais hablando antes, tenemos los contenedores reefer. La mercancía está regulada a la temperatura desde la fábrica o desde el almacén, desde donde sale hasta el puerto de España. Es que depende tanta variedad de productos que depende de la necesidad que tenga el cliente. Por ejemplo, para las muestras, para hacérselas llegar aquí a los importadores, si tú quieres hacerle llegar, es mucho más práctico traerlo en un avión. Dentro del aéreo, que es el producto más caro, la línea más cara que puede haber en el transporte, disponemos de un montón de aerolíneas, que está, por ejemplo, Iberia, donde tenemos un tráfico directo desde Ciudad de México hasta Madrid, y podemos utilizar otras aerolíneas con unos tránsitos más largos. Si no es un producto perecedero, si es textil, si es telefonía, no sé, cualquier otro tipo de producto, podemos buscar tráficos más largos, aunque sean aéreos, siempre van a ser más cortos que un marítimo, pero pueden abaratar el coste. O sea, es que todo depende de la necesidad de cada uno. Ok, Nos que podemos aquí, amoldar. exacto, en este caso tenemos que hablar con nuestro importador para Ujú. saber exactamente cuáles son Exacto. las necesidades que se tiene, y yo creo que ahí ya en el caso de la agencia aduana les ayuda a seleccionar cuál es el medio más adecuado, si sea marítimo o en el caso de una muestra, que bien lo dices, y creo que es muy importante considerar esto, amigos de Guanajuato, que también la agencia aduanal, como en el caso de Raminatrans, les pueden ayudar en toda la gestión de transporte de muestras, ¿no? Claro, yo lo que quiero explicar y quiero transmitir más que explicar es que hay aquí al otro lado de la cámara hay exportadores y son especialistas en su producto. No son especialistas en logística, para eso estamos nosotros, para asesorarlos y para ayudarlos y ayudarles en todo el proceso, de puerta a puerta. Si ellos se harán cargo de una parte, entiendo, del envío a Incoterms. Los Incoterms son contratos entre el comprador y el vendedor. Entonces, habrá una parte donde nuestros compañeros de México les ayudarán, y a partir de ahí nosotros vamos a estar absolutamente entregados a sus clientes, porque sus clientes son mis clientes. O sea, aquí estamos todos en el mismo barco, nunca mejor dicho. Es que creo que eso es muy importante. Cuando sumamos a una empresa que es parte de nuestro proyecto, es a donde nos vamos a sentir tranquilos y cómodos. Y hay una parte también muy importante, Olga, que lo hemos hablado en muchas charlas y que lo queremos siempre compartir con los exportadores. Parte de todo un plan de negocios, de un business plan, también están todos aquellos costos, todos esos costes que en el caso de una empresa de logística o de transporte, ustedes van a ser la parte esencial, porque no solamente quiere o se habla de los permisos o del tema de registros o de en sí el producto que vamos a tener por lo que nosotros vamos a ofertar. Hay una parte que va a ser medular, que es saber cuánto me va a costar Efectivamente. traerlo desde mi fábrica hasta el punto de venta del Hasta el acuerdo que comprador, se llegue, o al sí. acuerdo o el Incoterm al que hayan llegado, que en este caso son es decir, los acuerdos, como bien lo decimos, si yo lo dejo en puerto aquí en España o lo dejo en algún punto. Raminatrans, yo creo que es la empresa que les puede decir, puntualmente te va a costar esto, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros ojalá saliesen adelante todas las cotizaciones que se hacen al cabo del día. Hay veces que, bueno, solamente son proyectos a corto, medio o largo plazo. No hay ningún compromiso con la cotización, o sea, cualquier exportador o cualquier importador pueden solicitarnos un precio de transporte. Nosotros siempre le vamos a facilitarlo sin ningún tipo de compromiso. Desde el despacho aduanal hasta el flete marítimo, con qué naviera, con qué tiempos de tránsito, los gastos de llegada, dependiendo de la naviera. O
sea, esto es un trabajo diario que es parte de nuestro trabajo. Y eso es muy importante para la venta del exportador, porque él tiene que asumir ese coste hasta donde sea para su venta. O sea, es algo que tiene que tener muy en cuenta. Entonces, siempre se le va a asesorar y se le va a actualizar a la hora de la carga. Es cierto que las tarifas tienen unas valideces muy, muy cortas. En marítimo y en exportación, hablando desde México, a lo mejor la pueden tener como máximo 15 días. Pero da igual, porque sirve algo de orientación, siempre. A la hora de la carga hay que volver a actualizar y eso ya siempre será mucho más real en el día de la carga. Y ustedes también les pueden orientar con seguros, con Por todos estos supuesto. aspectos que se tienen, El o de seguro, cargas o envíos especiales como congelados, con un tratado efectivamente. o con unas temperaturas determinadas, o porque son piezas muy grandes o porque son una maquinaria única. Mira, yo esta semana he cotizado desde una grúa que quieren exportar hasta reefer, que son los contenedores con refrigeración. O sea, no sé, cualquier cosa, estamos en la globalización. Cualquier cosa que tengamos a nuestro alrededor está importada, exportada. O sea, no hay límite para mover la mercancía desde cualquier punto de México, como estabais comentando, no solo desde, perdón, porque es que cuesta mucho decirla. Pero efectivamente no tiene que ser ni siquiera desde esta población exacta, o sea, puede ser alrededor, exactamente. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Después del COVID, que fue un tema bastante complejo, sobre todo en el tema de logística y transporte, con esta crisis de contenedores que hubo por muchos países que estuvieron involucrados. ¿Cómo nos encontramos al día de hoy en cuanto a la situación? ¿Se ha normalizado? ¿Empezamos a tener mejores tarifas? ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues efectivamente la pandemia fue mala, pero la post-pandemia fue peor porque ante la incertidumbre hubo muchísima compra y muchísima venta, o sea, había muchísima falta de equipos. Las navieras son oferta y demanda. Esto es como la bolsa. Si hay demanda, sube. Si no hay demanda, los fletes bajan. Afortunadamente, esa crisis post-pandemia ha pasado y los fletes se han normalizado muchísimo. Varían siempre, es algo que está vivo y está en constante movimiento, vaya, o sea, siempre. Pero no, los fletes afortunadamente de $14.000 ya son historia. Ya no los tenemos, sí, No, porque eran afortunadamente incomprensibles. eran incomprensibles, sí, sí. Así es, y sobre todo, amigos, también que sabemos que hoy ya tenemos nuevas frecuencias con Aeroméxico también, que vienen vuelos ahora a Guadalajara, Monterrey, que eso facilita también porque al final también está el área de carga, que también trabaja, en este caso, las agencias como Ramina Trans con nuestras líneas aéreas nacionales. Se amplían también un poco las frecuencias de los vuelos con Iberia, con Aeroméxico, que ya tenemos 3, que tenemos 2, y esto al final nos da más oferta en cuanto a espacio y que bueno, pues hay que ver un poco también cómo está, y ellos son los que nos pueden ayudar perfectamente a gestionar todo eso. A nosotros nos gustaría también de preguntarte, Olga, una empresa como la de ustedes, y me gustaría que nos los dijeran, y esta pregunta la tiro, ¿qué ofrece Ramina Trans a diferencia de otra agencia aduanal? Bien. A ver, todos los que están al otro lado tienen un producto. Yo no tengo un producto, yo tengo un servicio y tengo un compromiso. Eso para mí es fundamental. Bueno, para mí, en nombre de Ramina Trans, es algo absolutamente fundamental. Evidentemente, Ramina Trans es una empresa con una amplia experiencia. Ramina Trans se forma como una agencia de despachos hace más de 30 años. Tuvimos un presidente que hoy está todavía, Rafael Milla, que fue muy visionario y entonces empezó a importar de China. Ya nos empezamos a meter en las importaciones y en las exportaciones. Tenemos más de 3.000 clientes. En esos 3.000 clientes os podéis imaginar la variedad de productos que hay.
Por supuesto, con nuestro departamento de aduanas propio, estamos acreditados OEA, eso es una acreditación que nos da la aduana, que somos agentes de confianza, donde tenemos ciertos privilegios a la hora de un despacho, a la hora de mover una mercancía que ha podido tener una inspección documental. Si hay un despacho rojo o hay una inspección física, tenemos autorización por parte de la aduana para mover a nuestros almacenes ADT y DA la mercancía, para que no se generen gastos en el puerto o en el aeropuerto. Y por supuesto, mucho compromiso. Aparte de todas las herramientas, mucho compromiso por parte del equipo de personas de Ramina Trans. Pues ese es un valor añadido importantísimo, porque creo que el que te involucres en un producto y que sea como si tú fueras también parte de la empresa, eso sin lugar a duda va a sentirte, amigo exportador, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto. Yo creo que no se les olvide que para hacer ese plan de negocios hay que contactarlos para que ustedes puedan tener o darles una cotización, un precio más exacto, aunque como bien lo dijo Olga, en el momento del cierre de la operación es cuando realmente se termina de dar el último precio, y eso es normal, es como cuando yo hago una reserva de avión, pero puede variar o puede, y es exactamente lo que sucede. Pero van a tener la presentación de Ramina Trans, la de ustedes, para que los contacten. Otro valor importantísimo es que tienen oficinas en México en estas dos ciudades que habían comentado, y es como tener un servicio de 24 horas, ¿sí? Ese servicio de 24 horas lo que hace es a ustedes tener un contacto con su comprador, de decirles en qué momento o en qué instante va su mercancía para que se sientan tranquilos. Y yo creo que hay muchos otros aspectos por los que hay que hablar, Olga. Vuelvo a lo mismo, es que repito y lo voy a seguir repitiendo. Si hablo de pallets, si hablo de embalajes, si hablo de temas de los contenedores, hablo es que hay muchísima conversación. Hay porque, mucha conversación para poder hacerlo. Nosotros en nuestro almacén también podemos hacer distribución a grandes almacenes, a Amazon. O sea, es que podríamos estar horas y horas. Pero como son productos, o sea, es un servicio muy personalizado. Entonces, no tienen que tener ningún pudor ni ningún compromiso de verdad en preguntarnos todo lo que necesiten. Porque no es lo mismo traer aguacates que traer textil. O sea, hay que hacer todo a medida. ¿Vale? Y no es las mismas normas ni el mismo empaque, es todo muy personalizado. Pues muy bien, pues Olga, gracias. A Es un vosotros. gusto tenerte aquí en Casa de México. Gracias por colaborar. Gracias por compartir su experiencia y su conocimiento con los exportadores de Guanajuato. Y amigos, vamos a continuar ahora con otra presentación más, que es nuestra plataforma, un poco cómo podemos ayudar desde Fundación Casa de México para que sus proyectos sean puntuales, reales, seguros y sobre todo que tengamos, como decimos, todos los hilos bien agarrados para poder llegar a presentarles a un posible comprador. Olga, muchísimas gracias. Muchas gracias a y esta es tu vosotros. casa. Gracias. Gracias.
Amigos, continuamos ahora desde la Fundación Casa de México con nuestro programa México Enlaza. La Fundación Casa de México tiene la misión de apoyar a todas las empresas mexicanas en su internacionalización, en la exportación de sus productos, también a la empresa española en el aterrizaje a México cuando quiere realizar un proyecto de inversión productiva, o en el caso de los mexicanos también que quieran aterrizar aquí en este país para invertir. Pero a mí me gustaría comentarles que nuestro presidente, don Valentín Díez Morodo, nos dio la misión de apoyarlos, ayudarlos a ese aterrizaje, sobre todo dándoles las herramientas para hacerlo todo esto más fácil. Me gustaría presentarles a Elías Hermida, el subdirector del área que encabezo de la Dirección de Asuntos Empresariales, un colaborador amigo que hemos atendido a muchas empresas y quien les hablará acerca de ese programa, del programa México Enlaza. Y Elías, te cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Y dar un poco de contexto, ¿no? Primero, estamos encantados de la asistencia en línea que hemos tenido por parte de las empresas que convocó COFOSE, que siempre ha sido un aliado extraordinario, y su reputación, por supuesto, que se muestra en la atención que tienen todos los empresarios de Guanajuato a este tipo de eventos. Estábamos tras bambalinas viendo todas las preguntas que nos hacen, que tienen que ver con una variedad de tópicos. Son muchísimos sectores, son muchísimas preguntas que tienen que ver, son preguntas abiertas que tienen que ver quizá con la parte legal, con la parte mecánica de lo que significa exportar, es decir, trasladar legal y físicamente el producto de México a España, y también para los productos que ustedes tienen. Una pregunta también que es recurrente es el poder solicitar la lista de prospectos de quien podría estar interesado en sus productos de este lado del océano. Y quiero decirles que el día de hoy vamos a compartir, y decía yo a manera de contexto, cuál es la experiencia que nosotros a través de nuestro programa empresarial México Enlaza hemos podido recabar después de atender a miles de empresas que se acercan con nosotros con consultas y que evidentemente están buscando ampliar sus operaciones, incrementar sus ventas, abrir un nuevo mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sí hemos podido ver quizá ciertas preguntas o ciertas inquietudes que tienen las empresas que no necesariamente agregan mucho valor y que muchas veces entorpecen ese proceso que ellas quieren llevar, por supuesto, para poder vender más sus productos. Hay algo que es muy importante y que nosotros invitamos, y terminaré la presentación hablándoles de qué es lo que nosotros hacemos para las empresas de forma remota, sin ningún costo para los empresarios mexicanos, pero déjenme decirles cómo en este momento en el que están ustedes considerando el poder vender sus productos en España, es importante detenerse a pensar que solo se trata de información. Es decir, todo ese cúmulo de datos que ustedes van a acumular les van a permitir a ustedes tomar la decisión de si este es el momento para poder intentar llegar a España, o si la oferta completa que tienen poder llegar a España, o solo son algunos productos, o cuáles son los ajustes que hay que hacerle a esos productos. Es decir, necesitamos abordar primero el proyecto a través de la investigación. Somos tremendamente afortunados en el hecho de que la información ya está disponible para cualquier persona. Entonces, más allá de poder hacer preguntas directas, que por supuesto las responderemos más de manera actual, sino también les compartiré por si ustedes quieren hacer alguna pregunta directa con ellos. Independientemente de eso, es importante poder investigar en línea a través de ese sencillo paso que para muchos sonará muy evidente, pero que requiere un ejercicio de comenzar a tirar del hilo y empezar a meterse
en ver quién está ofreciendo productos similares en España, de qué manera los promociona, cuáles son los precios, qué variedades, qué características tienen. Es decir, en la medida en la que nosotros nos comparemos con lo que ya está en el mercado, es en la medida en la que es que muchas veces muchas empresas dicen, no, es que mi producto es único. Efectivamente, existen promesas únicas de valor del producto, existen ciertas ventajas competitivas, pero no quiere decir necesariamente que un producto que nadie conoce, pues vaya a llegar y vaya a venderse rápidamente. Eso va a tomar muchísimo más tiempo. Sin embargo, si uno puede encuadrar su producto en alguna de las categorías que ya existen en España, eso obviamente va a poder acelerar el proceso. Fíjense que para nosotros es muy importante transmitirle a las empresas que no se trata, y lo decías con Miguel, lo decías con Pera, lo decías con todo el mundo, ¿no? No se trata nada más de celebrar operaciones, de tener una operación, de decir ya mi producto está vendiéndose, sino verdaderamente abrir un canal de comercialización. Y eso se hace a través de establecer relaciones con posibles distribuidores con los que uno espera ir en el largo recorrido, no nada más venderles algo y ya celebrar una gran operación, sino poder estar de forma recurrente comercializando el producto a través de esas empresas. Y eso requiere que nosotros abordemos el mercado de otra manera, donde nuestra oferta, nuestra investigación, la manera en la que nosotros diseñemos nuestro producto sea muy robusta, sea muy atractiva, sea muy competitiva para que aun y cuando estemos invirtiendo mucho tiempo en este momento en investigar para que esa oferta pueda perdurar en el tiempo. Y si ese producto se agota en algún momento en la preferencia de las personas o en la producción o lo que sea, que ese canal de distribución esté abierto para poder seguir suministrando de otros productos. Es una empresa importante, es una empresa grande. Sin embargo, nosotros siempre invitamos a las personas primero que no piensen que este es como el mercado americano. Ya lo decía Eduardo también en una de las conversaciones. No nada más se trata de apuntar lo mismo que apuntamos a Estados Unidos a Europa, porque también es un mercado quizá de países que de renta per cápita alta, no necesariamente. Ya escuchamos a través de Pera, a través de Miguel, a través de Olga, que las regulaciones son diferentes. En muchos casos son mucho más estrictas que en Estados Unidos. Entonces necesitamos entender que este mercado requiere cierta madurez y requiere abordarse con cierta solidez para poder obtener resultados. Más allá de las preguntas que decía yo que vamos a responder puntualmente a través de correo electrónico, porque son muchísimas las que hemos recibido y muchas gracias por ello. Seguro, y Cofose ya también se ha personado en el chat de la transmisión. Cofose también va a poder ayudarlos. Cofose ha hecho un extraordinario que definitivamente ayuda a que las empresas, bueno, con confianza se acerquen por toda la ayuda técnica, por la asistencia, por todo lo que hacen por las empresas, y seguramente Cofose también va a poder resolver algunas de las dudas. Para concluir, para no extendernos mucho más, porque finalmente esta es la última presentación, les voy a platicar que dentro del programa México Enlaza nosotros hemos lanzado una plataforma de aceleradora de proyectos de internacionalización. Esta plataforma lo que hace es que de forma remota puede gestionar los proyectos de internacionalización de las empresas. Decía yo al principio que nuestro programa de México Enlaza es un programa que no tiene ningún tipo de costo. Entonces, nosotros a través de esa plataforma podemos darle seguimiento a los proyectos de internacionalización con 4 módulos básicamente. El primero de ellos es un diagnóstico de proyecto de internacionalización que llamamos DPI. Es un canvas como de cualquier emprendimiento, donde en una sola hoja podemos vaciar toda la información que tiene que ver con el proyecto para poder entender en qué momento estamos y qué es lo que se necesitan. Y Eduardo siempre insiste en que, y así es,
en que la empresa es la que tiene que hacer el trabajo. Nosotros solo brindamos un acompañamiento, brindamos también capacitación como el día de hoy y con muchísimos webinars que están en la plataforma y están también en nuestro canal de YouTube. Brindamos información de profesionales con los que ya hemos colaborado, como los que escucharon el día de hoy, que pueden brindar servicios con confianza para poder aterrizar en España, y también damos información sectorial. Sin embargo, el trabajo lo tienen que hacer las empresas. Entonces, en SDPI, las empresas lo que pueden hacer es tener una radiografía de dónde están ubicados, con elementos de ventajas competitivas, promesas únicas de valor, solución, etcétera, etcétera. Nosotros les brindamos toda esa explicación para que ustedes puedan llenar ese canvas. Luego tenemos una proyección financiera. Finalmente es poder saber que vamos a contar con el flujo de caja para no quedarnos a la mitad del camino en el proyecto de internacionalización. Tercero, son las fichas técnicas de lo que hay que llenar para poder tener esa información disponible para no nada más los distribuidores, sino también para las autoridades. Y cuarto, es una presentación donde toda la información la conjuntamos y la ponemos en una presentación que para ustedes y para nosotros nos debe de dar como de España. Ya lo decía Eduardo y lo insiste por toda la experiencia que tiene de trabajar con tantas empresas mexicanas. No es el mismo lenguaje, sí es el mismo idioma, pero el lenguaje es distinto. Entonces necesitamos adaptar esa presentación para poderla compartir. Voy a regresarme rapidísimo a un aspecto del que ustedes solicitaban. Esta lista de prospectos que constantemente hemos podido ver cómo esos cartuchos se queman cuando tienen ustedes una lista de 100 posibles compradores y los bombardean con presentaciones que están hechas para el mercado mexicano o en el mejor de los casos para el mercado americano, como un mercado de exportación. Y bueno, pues de esas, la verdad es que pocas se cierran porque no estamos hablándoles en el idioma en el que los estamos hablando. Por eso es que nuestra invitación es a profesionalizar el proceso, a abordarlo con muchísima seriedad. Nosotros podemos ayudarlos. Hemos estado escribiendo el correo electrónico que es asuntoseconómicos@casademexico.es. Lo hemos estado escribiendo en el chat y ustedes recibirán una comunicación por parte de nosotros con la grabación de este webinar, con las presentaciones de todos los presentadores, y también ahí a vuelta de correo podrían hacernos las preguntas y poder solicitar de qué manera comenzar con este proceso que, insisto, no tiene ningún costo. Lo traté de hacer lo más dinámico posible. No, pero muchas me gracias. parece genial, Elías, todo lo que comentas en un resumen muy puntual y nuestras recomendaciones creo que están sobre la mesa, amigos de Guanajuato. El trabajo va a estar de su lado. La pelota hoy, y no quiero ser malo ni tampoco agresivo, es que ustedes no se pongan a trabajar. Nosotros vamos a estar encantados de recepcionar sus proyectos, pero antes sí tenemos que pensar en qué viabilidad tiene cada uno de ellos. Nosotros vamos a trabajar con ustedes. Lo más importante, esto no tiene ningún costo. Desde la Fundación Casa de México les ayudamos con toda esta información estratégica para que su plan de negocio sea realmente el adecuado. Nos tenemos, digo, que vive en España, me dice que es buenísimo y que yo voy a vender cajeta. Pues vamos a empezar si realmente la cajeta la podemos vender porque incluye leche o un derivado de animal. Y ahí ya cambia la regulación. Y empiezan a haber una serie de aspectos que debemos de tomar en cuenta para que realmente ese proyecto sea pues rentable y sobre todo de impacto. Yo creo que no es desanimarlos, no es romperles el corazón con esto que estamos diciendo, pero al contrario, queremos ser muy realistas para que sus trabajos sean adecuados, que no perdamos el tiempo ni ustedes ni nosotros, y que la primera vez que lancemos su
presentación a una posible contraparte, sea prácticamente una bala segura, que pueden ser 5, no tienen que ser 100, hay que mandarlo a 5 que posible uno de ellos cae, o no es que caiga, sino que muestre un interés porque tu producto o servicio tiene un valor añadido muy interesante que no se encuentra dentro de esa investigación que hicieron ustedes de su competencia aquí, en Europa, en España, en algún lugar, porque posiblemente eso es lo que les va a llamar la atención. Puede ser un color, un sabor, una nueva tecnología, una presentación diferente, una autoparte que sea innovadora, que tenga, no sé, al final eso es lo que más importa y lo que creo que nos puede llevar a tener una introducción más adecuada en el mercado. Sé que ha sido una charla bastante larga, bastante intensa. La verdad, estamos encantados, Cofose, por la convocatoria que nos hicieron y sobre todo el honor de que el gobernador del estado de Guanajuato haya abierto este seminario, ¿sí? También con la presencia de la Embajada de México aquí en España, con todos nuestros colaboradores, pero lo más importante es con la presencia de todos ustedes, porque ustedes son nuestro objetivo, nuestra misión, que se internacionalicen, que vean a la Fundación Casa de México como un aliado más, como una mano más que les puede ayudar a aterrizar de una manera más sencilla en este país de grandes oportunidades como es España. Y yo quiero cederle a Elías para que cierre, para que terminemos. Y de verdad, muchas gracias por el acompañarnos y por estar con nosotros. No se olviden que desde la Fundación Casa de México, desde esta Casa de México, también es su casa para poder venir el día que ustedes lo deseen. Así es, todo comienza con el contacto y el día de hoy estamos haciendo contacto con ustedes. Agradecerle a COFOSE todo el apoyo, a todo el gobierno de Guanajuato, por supuesto al gobernador, su presencia. Vamos a escribir en el chat en este momento también la dirección de correo, asuntoseconómicos@casademexico.es, para que ustedes la puedan tener y a partir de eso comenzar un proceso que, insisto, necesitamos que dure mucho en el tiempo. Así es que nuevamente, pues muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.